Bueno, vamos ahora a cerrar el tema escala, denominado 2, con este otro tema que nosotros habíamos planteado cuando empezamos a hablar de la escala. Dijimos la escala tiene una dimensión matemática que tiene que ver con esta proporción de reducción que nos establece del territorio y de qué tamaño van a quedar los objetos, lineales, cómo puedo determinar zonas, cómo puedo calcular áreas, ¿sí? Pero dijimos también que tiene una dimensión vinculada al análisis del territorio. Para esto la bibliografía que ustedes tienen en el programa, siempre revisen el programa, es Gutiérrez Puebla, que habla de escalas espaciales y escalas temporales. Ahora vamos a trabajar un poquito estos temas, que no está subida al Drive, pero como ustedes tienen el link en el programa, para no recargar tanto el Drive, todos los textos que tengan el link en el programa, búsquenlos ustedes, ¿sí? Y los pueden descargar tranquilamente. Y también repasen el texto de Quiosa, que habla de la organización del espacio geográfico, que tal vez también lo trabajen en introducción, así que a la geografía revisen eso, como apoyo para el concepto de territorio y para el concepto de espacio, que está íntimamente vinculado al tema de escala. Nosotros hasta ahora hemos hablado de esta cuestión matemática, de qué nos permite la escala en relación a esta proporción de reducción, si incluyo más detalle, incluyo menos detalle, qué cosas puedo poner en un mapa, siempre vinculado a los objetivos del mapa, ¿sí? A qué estoy queriendo yo decir, a qué estoy queriendo yo mostrar. Pero entonces tenemos que pensar no solamente esto desde el punto de vista del matemático, sino en función a estas preguntas que yo digo puedo responder a partir de los mapas, que están estas preguntas relacionadas a, para la redundancia, las relaciones que yo puedo establecer entre los datos del mapa y la información que puedo obtener. Esto lo tengo que pensar también en función de la escala, ¿sí? Y tenemos que pensar en cómo, si yo analizo el territorio a diferentes escalas, cómo todas las relaciones que se dan en el territorio, que se dan en un espacio geográfico, cómo se expresan a esas diferentes escalas de análisis, ¿sí? Entonces, si yo tengo un mismo problema y lo analizo, lo veo a diferentes escalas, las variables que van a entrar a jugar, que van a estar presentes en el análisis de ese problema, en una escala nacional, en una escala global o en una escala local, van a ser diferentes, ¿sí? Si nosotros pensamos a una escala global el tema del coronavirus, nosotros vamos a ver esos mapas que nos van a mostrar la intensidad, cuántos casos nuevos, cuántas defunciones hay por cada país y demás. Y tal vez fue importante, pensándolo a escala global, entrarían a tomar para el análisis del tema mucha relevancia el tema de la movilidad entre un país y otro, el tema de las fronteras, de los cierres de las fronteras para evitar que el virus se esparza, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos el tema de coronavirus a escala local y lo pensamos a nivel, por ejemplo, de un municipio, ¿qué van a ser las variables más importantes a tener en cuenta? Bueno, que la gente cumpla la cuarentena, que la gente use los barbijos, que la gente no circule dentro de la ciudad, ¿sí? Pero bueno, a su vez, después vamos a ver que también podemos pensar estas escalas locales y globales en su interrelación, ¿sí? Entonces, los mapas que nos responden interrogantes, ¿sí? Nos van a mostrar relaciones y nos van a poder responder interrogantes en función de su escala, en función de lo que están pudiendo representar o de lo que está queriendo representar a una determinada escala, ¿sí? Entonces, tenemos que abordar la escala desde estas dos dimensiones, desde la dimensión matemática, desde la expresión física, con una dimensión más geométrica, más matemática del espacio, dónde están las cosas, a qué distancias, en qué orientación, hacia el norte, hacia el sur, cuánta superficie ocupa, qué forma tiene,
¿sí? Cómo se distribuye un determinado proceso o elemento, pero también tenemos que tener en cuenta estas otras formas de relaciones y procesos que se pueden dar sobre el territorio, que a veces no tienen una relación directa con una sola escala, ¿sí? Sino que necesitamos explicarla a más de una escala. Los casos de coronavirus de Neuquén hoy no los podemos explicar solamente si nosotros nos cerramos a analizar la realidad solamente de Neuquén, ¿sí? Estos casos vinieron porque fueron traídos de gente que estuvo afuera, ¿sí? Y entonces ya tenemos que saltar a una escala global. Dónde estuvieron, de dónde vinieron, dónde se contagiaron, cómo llegaron, ¿sí? Esto es otra escala de análisis que implica salir de lo estrictamente territorial de Neuquén para pensar en otros ámbitos territoriales, en otras escalas, ¿sí? Que tienen influencia en mi problema local. Miremos, por ejemplo, un ejemplito sencillo. Este es un mapa de una zona de Cuba, ¿sí? Donde están los distintos municipios dentro de Cuba y está el municipio de Corintia. Acá en este mapa, esta escala, que es escala 1 en 100.000, yo lo único que puedo llegar a diferenciar es qué municipio es cada uno, dónde están ubicados y nada más. Acá me dice áreas de salud, ¿sí? O sea, lo que me está mostrando es en el municipio cuáles son las áreas de salud definidas dentro de ese municipio. Pero yo no puedo decir más nada que eso. Nada más que cuáles son las áreas de salud. Ahora, si yo paso y tomo a otra escala este área de salud, el área de Corintia, ¿sí? Ya salgo de la escala 100.000 y me voy a una escala 17.500, por ejemplo, yo ya no veo solo los límites de ese área de salud, sino que veo las manzanas y veo dónde hay policlínicos, dónde hay laboratorios de análisis clínicos, dónde hay farmacia, dónde hay consultorios médicos, dónde hay equipos de atención para la gente mayor, ¿sí? Tengo otros datos. Puedo aumento el nivel de detalle, disminuyo la reducción, pero tengo otros datos. Entonces yo acá puedo empezar a hacerme otras preguntas, no solamente dónde está el área de salud de Corintia, sino dónde se concentran los policlínicos, todo el área tiene un servicio adecuado de salud, todo el área tiene una distribución regular de farmacias, o hay concentración en algunos sectores de todos los servicios de consultorios, de policlínicos, de equipos para los mayores, de farmacias, y otras áreas no tienen nada, ¿sí? Bueno, según la escala, el análisis que yo puedo establecer también es diferente. En el texto que ustedes tienen de Gutiérrez Puebla para leer, él establece distintas concepciones o distintas formas de entender la escala, pensando en el análisis del territorio, ¿sí? Él habla de la escala que se considera escala cartográfica, que es la escala que nosotros definimos desde el punto de vista matemático, ¿sí? Que es pensar la escala simplemente como tamaño, y pensar que la escala lo único que nos define es el tamaño que las cosas van a tener en el mapa y nada más, ¿sí? Otra forma de entender la escala es entender la escala como nivel. Entonces, esto me hace pensar en niveles jerárquicos de la escala. Y es cuando uno habla de esto en estos términos que nosotros hablábamos recién, de una escala local, regional, nacional, global, planetaria. Tiene un orden, una jerarquía, yo voy desde dimensiones distintas, seguimos también pensando en dimensiones del territorio, ¿sí? Lo local, lo regional, lo nacional, lo global. ¿Sí? Entonces yo puedo hablar de que la escala local estaría referida a un tema barrial, a una escala urbana, a una escala municipal, una escala regional, yo la podría trabajar tanto dentro de un país y pensar en Patagonia, la región que involucre una determinada legislación de protección de recursos, por ejemplo, regiones boscosas, cuencas hídricas, ¿sí? Estas serían estudios a escala regional. O ya hoy hablamos de escalas regionales a nivel transnacional también, ¿sí? Que sería otro nivel intermedio,
que sería, por ejemplo, la región del Mercosur, la Comunidad Económica Europea, todas estas regiones que involucran varios países, que estaría acá en el medio, ¿sí? Entre la nacional y la planetaria. La escala nacional, que sería la escala a nivel país, y la escala planetaria global, que incluiría a todo el planeta. Después Gutiérrez Pueblas dice, con la complejización de los territorios y con la forma en que hoy funcionan los territorios a nivel local y a nivel mundial, aparecen otras dos nuevas concepciones de escala. La escala como red considera agentes que operan a distintos niveles con distinta profundidad e influencia, ¿sí? Entonces toma como puntos, y entre este punto y este punto, qué red y qué conexiones se establecen entre ellos. Y de esta forma podemos nosotros analizar los problemas a partir de estas redes de conexión, ¿sí? Por ejemplo, si uno piensa, bueno, el área de comercialización de los productos frutícolas del Alto Valle. Uno puede entender el problema de la fruticultura del Alto Valle pensando en dónde se produce la manzana, acá en el Alto Valle, a quién le vende, cuánto le vende a quién, ¿sí? Y nada más pensando en estas redes de conexión, pero no el espacio como un funcionamiento de flujo. Como la última forma de entender la escala y su utilidad para la interpretación de los problemas territoriales, Gutiérrez Puebla habla de la concepción de la escala como una relación, ¿sí? Entonces, esta concepción tiene que ver con esto que hablábamos un poquito al principio. Cuando cambiamos de escala, cambian las relaciones entre las variables que yo analizo y el modo en que se destacan o juegan ellas, o sea, la importancia que estas variables adquieren a las distintas escalas, ¿sí? Entonces, esto me permite a mí un análisis diferente, ¿sí? Pensando en variables distintas a distintas escalas, o mismas variables con papeles, roles, importancias, jerarquías diferentes en el análisis según desde donde yo esté haciendo ese análisis, a qué escala, ¿sí? Entonces, es el concepto más rico y es el concepto más adecuado para trabajar relaciones y procesos sociales que en general exceden los límites territoriales, ¿sí? Y esto hablábamos hoy con el tema del coronavirus. Yo quiero explicar la situación sanitaria del coronavirus hoy en la provincia de Neuquén, no lo voy a poder entender si no tengo en cuenta los vínculos, las relaciones que se produjeron entre gente que vivía acá, actores sociales que vivían en este sector, y sus viajes, sus relaciones de trabajo, sus relaciones por ocio, por turismo, que han realizado a nivel global, ¿sí? Entonces, esta concepción centra la atención en la dinámica de las relaciones, en cómo se dan las relaciones, en qué jerarquía adquieren las variables que yo estoy teniendo en cuenta para analizar a una escala local, a una escala global, o a una escala que no tiene que ver con esta clasificación tan rígida de la escala a nivel jerárquica, y la importancia relativa que tienen los componentes, los objetos, las relaciones en los distintos niveles, ¿sí? Y seguramente, o es así, cuando yo entiendo la escala como una relación, voy a ver que no voy a poder explicar los problemas desde una sola escala, sino que voy a tener que pensar en las interrelaciones de las escalas, cómo decisiones a nivel nacional influyen a nivel local, cómo decisiones a nivel local repercuten a nivel nacional, ¿sí? En este juego de procesos y relaciones que se dan en el territorio. Cuando ustedes vean el concepto de territorio, cuando ustedes analicen estas variables en introducción a la geografía, que seguramente van un poco más atrasados porque empezaron un poquito más tarde, relacionen este tema de la escala con los conceptos que trabajen en introducción, ¿sí? No tomen los contenidos de las materias como una cosa totalmente aislada.
Valenzuela dice que desde el punto de vista geográfico es necesario entender y explicar el territorio y el espacio geográfico, que resulta de distintas escalas espaciales en que se dan estas relaciones sociales, ¿sí? Las relaciones económicas hoy no se dan ni se explican por una sola variable, por una sola escala, ¿sí? La situación de crisis, si queremos volver al ejemplo de la fruticultura, de la fruticultura en el Alto Valle, no se explica solo por lo que ocurre a nivel de Alto Valle, ¿sí? Hay que pensarlo con las relaciones de producción, las relaciones de exportadores, los competidores que surgen a nivel mundial en relación a la fruticultura, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad pensar en este espacio como un espacio dinámico que implica comprender y entender y usar distintas escalas en el análisis para poder entender su complejidad de manera total y poder brindar soluciones. ¿Mm? Bien, repasen esto, lean los textos eh, de Gutiérrez Puebla, lean el texto de Quiosa. El martes charlamos en el horario de consulta a las 2:30, yo ya les mandé el link. Nos encontramos ahí con los que tengan dudas y quieran trabajar el tema escala. Acá cerramos el tema escala. La semana que viene les vamos a poner a disposición el práctico 3, que es también sobre escala y que incluye estos conceptos de generalización y de análisis territorial. Y después ya, cuando ustedes tengan cerrados estos temas, avanzaríamos con los temas de coordenadas geográficas. Aquellos que tengan problemas, no se acuerden de cómo trabajar con grados, minutos y segundos, recuerden los conceptos de paralelos y meridianos y latitud y longitud, que ustedes ya lo saben. Acá les vamos a dar una vueltita de rosca y los vamos a ver desde otro lado, pero es importante que ustedes tengan claros esos conceptos. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro.